Hola queridos chicos, bueno, acá empezando una nueva semana y seguimos con el tema de profundizar que sea ser persona y ha estado muy lindo el debate de la última clase, el tema de la formación de la conciencia. Y ahora les voy a formular algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué necesitamos para ser persona? ¿No? Es decir, para que nuestro ser persona no se deteriore, no se destruya, y para que, al contrario, podamos planificar nuestra condición de ser persona. ¿Qué es lo necesario? Bueno, esos aspectos, esos factores, esos elementos, esas acciones, esas cosas y esas personas que hacen falta para que nosotros podamos vivir en plenitud nuestro ser persona, se llaman derechos humanos. Y aquí es muy importante descubrir algo. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, no estamos refiriendo a algo que esté codificado por el derecho civil o por el derecho constitucional. Están en íntima vinculación, por supuesto, pero esto es primero. Los derechos humanos emergen de la dignidad de la persona humana y son aquellos aspectos que garantizan que esa persona pueda vivir en plenitud su condición de persona, que pueda ser tratada y que pueda vivir y experimentar lo que significa ser alguien y no ser algo. A eso le llamamos derechos humanos. Entonces, esos derechos humanos lamentablemente no siempre han sido reconocidos. El origen de los derechos humanos se reconoce en la Declaración de los Derechos del Hombre del año 1789 con la Revolución Francesa, pero ciertamente no significa que antes de eso no hubiera habido derechos humanos. De hecho, alguien que luchó por los derechos humanos es el mismo Jesús en el Evangelio, no es ni más ni menos que la declaración del respeto a la dignidad de cada una de las personas. Cuando nosotros, por ejemplo, lo vemos defendiendo a esa mujer que estaba a punto de ser apedreada, o a esa persona enferma que nadie entendía, ahí ya había implícito una declaración de cuáles son los derechos humanos, cuáles son los derechos de la persona y un compromiso de Jesús con los derechos humanos. De hecho, los primeros cristianos en toda la zona de Roma van a ser los grandes defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, era práctica común en Roma tirar en las afueras, en los basurales de Roma, los niños que nacían con discapacidades. Y bueno, van a ser los cristianos los primeros que los recojan y les den todo lo necesario para poder vivir. Van a ser los creadores nada más y nada menos que de las escuelas, de los orfanatos para cuidar a los niños que quedaban huérfanos de la guerra, los hospitales, los leprosarios. Es decir, no es que antes de la declaración de la Revolución Francesa no hubiera derechos humanos, sí los había. Quizá la Revolución Francesa lo que hace es ponerle nombre y apellido y codificarlo. Pero ciertamente todos nosotros sabemos por historia que después de la Revolución Francesa se siguieron atropellando los derechos humanos. Por eso va a ser muy importante otra declaración que va a ser del año 1948. También a raíz de una corriente filosófica de origen cristiano, el personalismo, ¿sí? va a generar la Declaración de los Derechos del Hombre del año 1948, en el marco de la posguerra mundial, lo cual fue una experiencia justamente de destrucción de las personas en la guerra. Murieron millones. Algunos simplemente por una cuestión racial, otros por una cuestión política. Lo cierto es que por las brutalidades de la guerra se cometieron atropellos imperdonables, ¿no? Atropellos que han destruido la humanidad, ¿no? ¿Y qué sucede? Después de la Declaración de Derechos del Hombre, seguimos también con situaciones de deterioro del respeto de los derechos humanos. Ciertamente, siempre es una tarea de la humanidad su defensa. El rol del Estado o de los Estados es justamente garantizar el respeto de los derechos humanos. Por eso las leyes lo que apuntan es a darle un marco legal para exigir a aquellos que les competen determinadas decisiones, garantizar las condiciones y respeto de los derechos humanos. Por eso el Estado no es el creador de los derechos humanos ni tampoco puede
ser su destructor, sino que el Estado es el que debe garantizar el respeto de los derechos humanos. Y ciertamente una de las características de los derechos humanos es que son universales, es decir, no hay nada que aumente o disminuya los derechos humanos, ¿sí? Los tenemos todos, por el hecho de ser personas, y desde el mismo momento de la concepción, ¿sí? A nivel mundial, uno de los aspectos de la Declaración de los Derechos del Hombre del año 48 es decir que hay persona humana desde el momento mismo de la concepción. Por eso es también sujeto de derechos humanos. Todos somos sujetos de derechos humanos. No se puede negar un derecho a una persona, un derecho humano, por su color político, por su orientación sexual, por ser de tal o cual ciudadanía. No, primero está la persona. Por eso decimos que son universales. También son inalienables. Nadie puede ser tutor o dueño de los derechos de otra persona. Así como nosotros no podemos ser dueños de otras personas, tampoco podemos ser tutores de los derechos de otros. Lo que podemos hacer es garantizar y luchar por los derechos del otro, pero nunca podemos ni renunciar ni delegar los derechos humanos en nombre de nada. Y conocemos distintas generaciones. Están los derechos humanos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Esa generación habla del descubrimiento histórico de aspectos de los derechos humanos que hacen profundizar. Por ejemplo, un derecho de primera generación es el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho al techo. Son todos aspectos que son necesarios para la vida humana. Pero, por ejemplo, el derecho a la libertad religiosa o el derecho a la cultura forman parte también de los derechos humanos. No son de primera generación, son de segunda y de tercera generación, pero ciertamente son derechos humanos. Y algo muy importante a saber, el hecho de que yo diga que es de primera generación, segunda o tercera generación, no significa que sean derechos de primera, de segunda y de tercera. Es decir, el derecho a la cultura no es menos importante que el derecho a la vivienda o el derecho a la educación. Todos los derechos humanos son importantes. Eso es muy importante decirlo. El hecho de que hablemos que son de primera generación, segunda generación, es simplemente un detalle histórico que señala que unos han surgido primero, han sido codificados primero y otros son más recientes. Entonces, los invito esta semana primero a poder hacer un resumen de qué significa ser persona. Y segundo, a leer el texto que les voy a dejar colgadito allí en la plataforma y que ustedes puedan hacer un mapa conceptual. Sobre esto vamos a trabajar la próxima clase. Les pido por favor que he estado viendo y sucede que hay muchos que no están presentando sus tareas. Y eso que sucede con eso, van a quedar knockout. Y lo que sucede también es que eso genera ciertos enojos, esos enojos o reclamos, Entonces, para no tener dolores de cabeza, lo mejor es presentarlo a tiempo, ¿sí? Les pedimos por favor que se pongan las pilas y que vayamos juntos para que podamos ir avanzando en esta clase. Este tema es muy importante para toda la vida y para el trabajo de ustedes. Les mando un abrazo grande, cuídense, cuiden a su familia, rezo por ustedes. Nos vemos. Eso es todo, amigos.